Y Dios inició todo su proyecto llamando a un hombre llamado Abraham. Abraham era de la tierra de Ur de los Caldeos. Dice la Biblia que Abraham vivía con sus padres en Ur y se dedicaban a la fabricación de estatuillas. Era una nación idólatra. Los padres de Abraham también eran idólatras. Muchos de nuestros padres fueron o son idólatras. Pero nosotros hemos escuchado la voz del Espíritu Santo de Dios. Y por medio de ese llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús, hemos entendido que la relación del hombre con Dios no se basa en imágenes, ni en lo que nosotros podamos ver, porque no es una cuestión de los sentidos, no es de los ojos, no es de los oídos, no es del tacto, sino que es de la fe. ¡Wow! Tomás dijo: yo no creeré a menos que lo vea. La próxima vez que vino Jesús estaba Tomás y le dijo: Tomás, ven y mete tus dedos en mis manos y mete tu mano en mi costado. Y Tomás dijo: wow, es cierto. Pero Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Más bienaventurados serán aquellos que en el 2020 todavía sigan creyendo que yo soy el Hijo del Dios viviente, habrá dicho Jesús. Y por todas las generaciones que hemos pasado desde aquella palabra, más bienaventurados serán aquellos que crean sin haber visto. 2020 años de historia y algunos más por delante. Y aquí en Caguazú, en esta pequeña congregación del Centro Cristiano Alfa y Omega, y en muchas otras congregaciones cristianas, hoy aquí en Caguazú, estamos reunidos porque creemos sin haber visto. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó. Y le dijo Dios a Abraham: sal de allí y yo te llevaré lejos. Qué fe que tuvo este hombre, porque ustedes saben, y hoy el nombre chuchi que se usa para esto es abandonar tu zona de confort. Le dijo Dios: Abraham, abandonarás tu zona de confort. ¿Por qué? Pues si estoy en la casa de mis padres, acá tengo todo. Hay leche, hay carne, hay huevo, hay tanto aquí, Señor, y tengo una cama calentita. Y Dios le dijo a Abraham: vamos. Y le llevó Dios a Abraham y le hizo cruzar desiertos inmensos. Y Abraham dijo: ¿para qué, pico, me trajiste? ¿Para que me muera en este desierto, pico? Y lo que Dios le estaba enseñando a Abraham era a depender de Dios. Y le tuvo así a Abraham hasta que Abraham aprendió a depender de Dios. Vienen tiempos difíciles para los que no aprendieron a depender de Dios. Pero para los que aprendimos a depender de Dios, no nos faltará el pan, ni el sustento faltará en nuestra mesa. Dice en Génesis capítulo 12 que Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hemos escuchado tal vez muchas veces hablar de aquel voto de Paraguay a favor de Israel. Algunos dicen que la primera vez que yo escuché predicar de esto o mencionar esto a algún predicador, ese predicador dijo que faltaba un voto. No sé, tal vez quieran darle más emotividad
a las predicaciones. Faltaba un voto para que Israel se defina como nación, y Paraguay fue el que dio ese voto, decía, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos perezosos para investigar, pero es importante que ustedes siempre investiguen. Cuando escuchan un mensaje, una prédica, cuando se trata de la palabra de Dios, busquen en su Biblia si es verdad lo que está leyendo el pastor, el predicador. Y si habla de estadísticas históricas, búsquenlo en Google. El último que tenía que votar no fue Paraguay, fue Perú. Está en Wikipedia. Pero sí, Paraguay estuvo entre los que votaron a favor de Israel. Y sí, con un voto de Paraguay, con un voto de Perú, con un voto de Brasil, Argentina se abstuvo. Es así como Israel fue reconocida como nación, y eso fue el 15 de noviembre de 1947, donde había un local provisorio de la ONU en Flushing, en Queens, Estados Unidos. Yo viví allí 6 meses. Y en Estados Unidos allí se votó a favor de Israel. ¿Y qué es lo que pasó el 14 de mayo de 1948? Se proclamó al Estado de Israel. Se hizo la proclamación del Estado de Israel. Y así surgió aquella nueva y flamante nación. Por eso Isaías dice: ¿nacerá una nación en un solo día? Sí, en un solo día nació el resurgimiento de Israel como nación. Ahora, hermanos, toda la historia que Dios ha desarrollado con Israel es larga, y hay muchas películas muy lindas sobre eso, de las cuales muchos solíamos ver en Semana Santa, cuando, por ejemplo, tenemos a la nación de Israel que cayó cautiva en Egipto. Estuvieron allí más de 400 años. Y después Dios les libertó, y toda la historia del éxodo, de tropiezos y levantamientos que había, de cuántas veces Israel fracasó. El recorrido que ellos hicieron en 40 años, hoy se hace en 4 horas en colectivo. En 4 horas se cruza desde el punto del éxodo hasta el punto donde tenían que llegar a Moisés con el éxodo. Pero porque desobedecían, daban vueltas en el desierto y nunca salían de allí, aparte de que en el desierto Dios les estaba purificando. Y Dios estaba haciendo que caigan todos aquellos que tenían apegados así las costumbres de Egipto, que era la idolatría, el tatuaje y muchas otras culturas, cosas paganas que Dios prohibió a su pueblo. Ahora, toda esa historia desemboca en una mujer preciosa llamada María, la más bendita de todas las mujeres, de la cual lastimosamente en el sistema tradicional la convirtieron en un pedazo de barro o de estatua de madera, de yeso o de metal, y le dieron 1000 nombres: de la Caridad del Cobre, de la Aparecida, de Cacupé. Eso es una burla a la belleza, la santidad, la humildad, la generosidad y la entrega de María para ser la madre del Salvador. No en vano el ángel le dijo: bendita eres entre todas las mujeres. Esa mujer aceptó el desafío cuando el arcángel Gabriel le dijo que ella concebiría y daría a luz a un hijo, al cual le llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. La bendita mujer llamada María recibió un ADN nuevo. ¿Por qué? Porque ya lo he mencionado en otras veces, en Génesis capítulo 1, en el versículo 27 dice: creó Dios al hombre y a la mujer. Dice allí: varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Pero en Génesis capítulo 2 dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasó? Se perdió la mujer.
No. Lo que Dios creó en Génesis 1:27 es el ADN, que contiene los cromosomas XY. Y de ese cromosoma XY, Dios desprendió los cromosomas XX para formar a la mujer. Y entonces XX, XY, XX, XY, XX se fue dividiendo varón y mujer para que se propague la raza humana. Si no me creen, en Génesis capítulo 2 dice que Dios diseñó todas las semillas que esparció sobre la tierra antes que fuesen plantadas en la tierra. O sea, Dios diseñó el ADN de la naranja, el ADN del dinosaurio, el ADN del león, de la tortuga, de la lechuza, del gavilán, del tigre. Era un diseño para cada uno. Por eso la más ignorante de todas las teorías es la teoría de la evolución. Entonces crea Dios esto, y lo que hace Adán y Eva en Génesis es meterle el bicho de la desobediencia a Eva, infectando su ADN. Y Eva le traspasa, por la complicidad que tuvieron, el veneno a Adán, y se ensucia su ADN, su código genético. Quedó contaminado. La contaminación del código genético se transmite por medio de la semilla. ¿Quién tiene la semilla? ¿El varón o la mujer? El varón. Entonces todas las semillas que venían de Adán y Eva estaban con un código genético infectado, y todo ser humano que nacía por ese código genético nacía con ese problema. Se llama pecado, y es lo que nos separa de Dios. María también nació con semilla de varón. Sus padres fueron Joaquín y Ana, que también nacieron con semilla de varón respectivamente. Entonces María no fue concebida sin mancha de pecado original, como algunos dicen, porque para que nazca uno que venga a la tierra sin mancha de pecado original, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios viviente, vino y se posó sobre María e insertó en ella un ADN traído del cielo. Aleluya, a su nombre. Un nuevo código genético. Y ahora tenemos un coronavirus que nos rodea y que trae consigo una serie de circunstancias y complicaciones. Y ahora surge que ya hay vacuna, dicen algunos. Algunos dicen que Rusia ya está patentando esta semana su vacuna. Otros dicen que la Moderna en Estados Unidos ya está patentando su vacuna. Y empiezan los rumores de que la vacuna contra el COVID-19 va a tener micropartículas de nanotecnología capaces de insertarse en nuestra sangre e infiltrarse en nuestro ADN para realizar modificaciones genéticas. Y entonces algunos dicen, no, el ADN no se puede modificar, no, el ADN. Entonces uno tiene que saber qué es el ADN. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico. No es una pelotita, es una fuente de información. ¿Qué es el ADN? Pura información. Billones de páginas de códigos genéticos están allí. Billones. Toda nuestra historia está en un ADN nuestro. Francis Collins fue el director del proyecto del genoma humano liderado por Bill Clinton cuando invirtió millones de dólares para que los científicos más prominentes de Estados Unidos vengan y
trabajen sobre el proyecto del genoma humano, así se llamó. Y empezaron a trabajar. El director Francis Collins era un hijo de cristianos. Ustedes saben que muchas veces los hijos de cristianos y los hijos de pastores tienden a perderse por el camino. ¿Por qué ocurre que muchas veces los hijos de los pastores quieren salir del camino? Porque sus padres, en el afán de que sus hijos crezcan demasiado bien a la luz de la Biblia, a veces ejercen demasiada presión y demasiadas reglas y demasiadas normas. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Y esos hijos a veces llegan a cierta edad y tienden a rebelarse. Ha ocurrido en la historia, pero siempre Dios en su amor les trae de vuelta al camino. Francis Collins era un hijo de pastor y él dijo: yo soy científico y soy ateo. Se declaró ateo este hombre. Y dijo: yo no creo en Dios, tengo suficiente conocimiento para decir que Dios no existe. Pero él trabajó en el proyecto del genoma humano. Y empezaron a abrir los códigos genéticos. Y empezaron a encontrar billones de información en una célula. Y dijo: el azar no puede crear un memory card invisible al ojo humano que tiene más información que el mejor disco duro de computadora que se haya creado sobre la faz de la tierra. Y un día dice que estaba haciendo su trote en un parque y empezó a pensar en todos los códigos genéticos que había leído el día anterior, y dice que se recostó por un árbol y empezó a llorar y dijo: solamente un Dios tan perfecto y sabio pudo diseñar, porque el ADN es diseño. A su nombre. Y empezó a penetrar de nuevo en la profundidad del estudio del genoma humano y del ADN, y cada día se sorprendía más, porque, hermanos, dice la Biblia que nosotros cuando morimos, nuestro cuerpo se pudre, se desintegra, se entierra en un cementerio, se hace cenizas, todo lo que hay allí. Pero sin embargo, de una micronésima porción infinitamente pequeña llamada ADN, el poder del Dios viviente vendrá, hará sonar una trompeta. Dice que sonará una trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá a las nubes, y los muertos en Cristo, aquellos ADNs que han estado allí totalmente desintegrados aparentemente, pero están allí, y sus espíritus volverán, y ese ADN volverá a convertirse en un cuerpo nuevo, pero con un nuevo código genético, idéntico al código genético del cuerpo glorificado de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora tenemos en este tiempo una de las características que el Señor Jesús dio para el final de los tiempos. Dijo: como en los días de Noé, serán los días de mi venida. ¿Y qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé dice que los hijos de Dios, una casta de ángeles que se rebelaron en contra de Dios, vinieron a la tierra y encontraron que las mujeres eran hermosas. Y dijeron: entremos en contacto con ellas. Y nacieron de ellos los famosos gigantes llamados los Nefilí. Es decir, hijos de dioses. No eran dioses, eran ángeles, pero ellos le llamaban hijos de los dioses, y eran los gigantes. Uno de ellos que había sobrevivido y que peleó con David, Goliat. Y más adelante en el relato del libro de Samuel, cuando habla justamente de lo que ha sido la lucha de David con varios gigantes, dice que peleó una vez con uno de los últimos gigantes que habían sobrevivido al diluvio. Pero ¿qué pasó cuando los ángeles caídos, llamados hijos de Dios en el contexto de Génesis, embarazaron a las mujeres?
se contaminó su ADN, más de lo que ya estaba, y mezclaron ADN de ángeles con ADN de personas humanas. Y hubo una monstruosa manipulación genética. Ustedes sabrán que hace 4 años atrás en México se logró concebir a una criatura con 3 ADNs. En el laboratorio sacaron el código genético de un papá, el código genético de otro papá y el código genético de una mujer. Y metieron 3 ADN en uno y nació una criatura. A mí hasta me suele hacer pensar, ¿no será este el anticristo? Porque tiene 3 genomas repetidos, codificados y recodificados. ¿Cómo lo hicieron? Mezclando información, porque el ADN es información. Bueno, miremos entonces lo que ahora va a ocurrir. ¿Puede una vacuna tener la supuesta nanotecnología capaz de infiltrarse en nuestro ADN? Les voy a pasar en el grupo de la iglesia un video de un científico médico especializado con 10 títulos universitarios en investigación genética que sí, dice que sí, en una vacuna se puede insertar componentes capaces de alterar el ADN. Y entonces nos preguntamos, ¿y será que los cristianos entonces ahora no nos tenemos que poner la vacuna contra el COVID-19? No sé si vieron el video que publiqué la semana pasada. 2020, tapabocas obligatorio. 2020. 2021, vacuna obligatoria. 2022, chip obligatorio. ¿Qué pueden pretender modificando nuestro ADN? ¿Qué es lo que quieren hacer? Introducir en nuestro código genético informaciones que produzcan altísimos estados de depresión. ¿Para qué quieren personas deprimidas? Para manejarles a su gusto desde el poder. ¿Y qué puede tener que ver un ADN debilitado o recodificado o con información contaminada? ¿Qué puede tener que ver ese ADN con la tecnología 5G? ¿A qué? De acuerdo a lo que creen algunos científicos afirman que sí, otros dicen que es absolutamente ridículo, que la emanación de las antenas 5G se pueden hacer en microfrecuencias. Dice que la antena 5G es un horno microondas. Y el horno microondas vos podés graduar de acuerdo a qué querés hacer. Descongelar un pollo, calentar un café, calentar una pizza. Vos podés poner por frecuencias. Y las antenas 5G también estarán programadas para emitir frecuencias. Y que la nanotecnología que estará activa dentro del código genético de la información de las personas tendrá la posibilidad de que con ciertas radiaciones altere el ciclo vibratorio del ADN y produzcan alteraciones conforme a lo que ellos quieran. Por ejemplo, hacer que la gente se sienta con un cuadro de enfermedad para que acudan a los hospitales y se les vacune la enfermedad. Eso ocurrió en varias películas. Por ejemplo, en la serie de Netflix que se llama Arrow, Flecha, en una parte se escapa un virus en un mercado justamente de China, siempre China. Y ese virus se escapa y empieza a contaminar a ciertas personas. Inmediatamente el gobierno con los militares ponen camiones donde la gente acudía y se les aplicaba supuestamente la protección.
Pero ellos vienen, los valientes de siempre en las películas, y le advierten a la gente que la vacuna es la enfermedad. Eso no lo podemos decir nosotros médicamente porque es un error técnico. Nosotros debemos creer que la vacuna tiene capacidad para paliar el enorme problema del coronavirus y que responde a una emergencia sanitaria. Lo que venga después, que supuestamente tenga o no capacidad de alterar el ADN, es una cuestión que el tiempo lo dirá. Básicamente se está peleando por encontrar una solución a un problema que sí existe, que sí es peligroso y que ahora en Paraguay está creciendo. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer ante esta circunstancia? Respetar profundamente las normas exigidas en el distanciamiento social, en el lavado de manos y en todo lo que se pueda hacer. Nuestro templo obviamente no es demasiado grande, pero por eso pedimos que todos vengan con tapabocas para que estemos protegidos por lo menos en el acto de la respiración. Ahora, volviendo a la información del plan de salvación, el Espíritu Santo se posa sobre María y deposita en ella la simiente que no tenía pecado. Cualquier varón que hubiera embarazado a María hubiera contaminado el ADN. Y aunque la mujer pudo no haber sido virgen, pero al no ser virgen ya hubiera habido un margen de dudas. Por eso Dios dijo que aparte de que la virginidad es pureza, Dios dijo: en esta mujer pura y virgen, el Espíritu Santo traerá un espermatozoide sobrenatural. Por eso Jesús, teológicamente, científicamente, biológicamente y técnicamente, es el único que pudo haber nacido sin mancha de pecado original. Y la proclamación de que María nació sin mancha de pecado original, que se hizo en el Concilio de Trento allá por el año 1300, es una burla, con todo respeto a quien quiera creer lo contrario.